Estas son las noticias más importantes del momento. Comenzamos con el desarrollo de todas las noticias del día, porque resulta que el país estadounidense ha descartado el diálogo con Nicolás. El país estadounidense no está dispuesto a perder más el tiempo con supuestos diálogos con Nicolás, ya que solo le dan oxígeno a este y son una burla para todo el mundo. Ya hace varios años todo esto se ha tratado, pero nunca ha habido ninguna solución. En el momento en que tocan el tema principal, que es que Nicolás debe irse y que hayan elecciones, ahí se acaba todo el diálogo. ¿Por qué pensar que ahora va a ser diferente? El país estadounidense había reafirmado su compromiso con Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado Antony Blinken, habría asegurado que van a seguir apoyando a Juan Guaidó y a su cambio de agenda político, que sigan las negociaciones para mantener así a Nicolás en el poder o para comprarle tiempo. Y no solo se estaría perdiendo el tiempo, sino que también es algo muy negativo para la causa de la libertad del valiente pueblo venezolano. Blinken anunció que la administración entrante buscará la extensión del tratado New START, el último acuerdo nuclear con Rusia y que expira el 5 de febrero. Además, afirmó que apoya la política en contra de Venezuela y llamó dictadura al presidente Nicolás Maduro. También confirmó que apoya seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país sudamericano. Varios han sido los análisis y muchas predicciones se han realizado por parte de expertos estadounidenses sobre cuál sería la mejor estrategia contra Nicolás por parte de la administración de Mr. J. Todo apunta a acciones militares, así sea con escaladas de ayuda humanitaria y el uso de la responsabilidad de proteger, y ya no quede otra alternativa. El diálogo ya no va a ir más. Esto se le va a ir encima a Nicolás. En ese momento, para recordar las otras salidas que tuvo y no escogió ninguna, cada vez se le va a hacer más complicado a Nicolás salir del poder con alguna buena negociación, mientras que es buscado por la DEA o por la Corte Penal Internacional. Muy pronto será el blanco de una operación por la OEA o incluso por la ONU. El secretario de Estado, Antony Blinken, ratificó su compromiso con Venezuela y su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Durante su comparecencia en la Cámara Alta, el representante diplomático estadounidense indicó que, aunque los esfuerzos realizados por parte del previo gobierno y el Congreso han sido prácticos, en el caso de Venezuela se necesita ajustar estrategias. Ya se sabe que Nicolás es realmente un problema para los derechos humanos, algo que los países no suelen perdonar. Pueden perdonar la soberanía a ciertas cosas, pero no pueden perdonar estos hechos de lesa humanidad. Que el país estadounidense realice algún acercamiento con Nicolás, ya lo dijimos, los demócratas y los republicanos en el Congreso lo ven, la verdad, con escepticismo. Y lo que ha pasado en los últimos años, hasta el Papa Francisco quiso hacer alguna negociación con Nicolás y no pudo hacer nada. Este no quiso, así lo han dicho el país estadounidense, y es por eso que ya ellos no consideran un diálogo. Es posible que no suceda ya más nada, si acaso una negociación secreta para la salida de Nicolás. Pero para lograr todo esto hay que tener una coalición de países dispuestos a enfrentar al régimen de Nicolás y llegar así con la ayuda humanitaria y el respaldo militar con una resolución de la ONU, y que Nicolás sea vulnerado por primera vez con muchos militares de varios países. Necesitamos una estrategia efectiva que pueda restaurar las elecciones libres y justas en Venezuela. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a trabajar en conjunto con el nuevo mandatario estadounidense por defender la democracia y la estabilidad de la región. Pero no se ha pronunciado sobre si estaría dispuesto a negociar con el gobierno en disputa de Venezuela. Varios han sido los análisis y posibles predicciones por parte de expertos en Estados Unidos sobre cuál será la pericia de la administración de Joe Biden hacia Venezuela. Y mis amigos, esta es una información importante. Noticias al instante. Algunos miembros de su gabinete dan indicios que podría buscar acercamientos con Nicolás Maduro, una maniobra que algunos demócratas y republicanos en el Congreso miran con poco optimismo. Crece la presión a nivel internacional al régimen del país caribeño. El presidente del país estadounidense, Mr. J, ha confirmado el despliegue de toda la maquinaria del Comando Sur hacia la frontera de los países de Colombia y Venezuela. El comunicado fue enviado hace algunas horas, en donde se estaría afirmando que la tensión en las fronteras ha llegado a sus puntos más críticos, ya que Nicolás Maduro activó su campaña militar más grande y ocasionó el desplazamiento de miles de personas inocentes. Esto pone en riesgo la seguridad nacional de Colombia y el país de Brasil, quienes son los principales aliados del gobierno estadounidense
estadounidense. Todos estos actos incrédulos del régimen de Nicolás serán castigados ante la justicia norteamericana. Todo el armamento del Comando Sur activó sus operaciones en el Caribe, frente a las costas venezolanas. Nicolás y toda su cúpula serán expulsados definitivamente del poder, mientras que por otra parte el secretario de Estado, Anthony Blinken, habría afirmado que están aplicando la máxima presión en contra de la dictadura de Nicolás. Ya los países de Colombia y Brasil han dado la firma y tienen listo toda la fuerza militar a disposición del Comando Sur para el golpe final en contra del régimen venezolano. Pecho henchido de los militares venezolanos. Preparemos pues para defender la paz. Preparémonos pues para activar nuestros sistemas de armas. Y en otra parte de la noticia tenemos otra información de último minuto. Porque resulta que los del Medio Oriente están jugando con Nicolás Maduro. Lo abandonan para que el país estadounidense les quite las sanciones. El objetivo de los del Medio Oriente con el país venezolano en los próximos días es lograr en realidad una reunión con algunos allegados del país estadounidense para que en esa reunión se toque la eliminación de todas las sanciones por parte del país estadounidense, seguido por el cese de las medidas correctivas por parte del Medio Oriente. Por supuesto, ese objetivo no le conviene a Nicolás Maduro, quien ya no tiene siquiera un plan B para poder lograr mantenerse a flote en el poder cuando los del Medio Oriente lo abandonen, algo que puede estar sucediendo apenas logren un trato con el país estadounidense. El gobierno del Medio Oriente ha insistido en una reunión virtual con los miembros del acuerdo del 2015 para reanudar nuevamente ese pacto, pero por supuesto dicen que para poder hacer eso primero, el país estadounidense debe levantar las sanciones que ha puesto al país del Medio Oriente. El fin de las acciones del país estadounidense es el primer paso para revivir el pacto. Aquí vienen todos los intereses geopolíticos, porque por supuesto los del Medio Oriente tienen un interés geopolíticos por Venezuela, pero sus prioridades son otras, así lo ha dicho el viceministro de Exteriores y negociador de este país, que encabeza la delegación del Medio Oriente en la cita. Nicolás Maduro intenta sin éxito que los del Medio Oriente vuelvan a ayudarlo, regalando y entregando todo el territorio de Venezuela y también recibiendo todo lo que se pueda de combustible, pero recordemos también que hay cosas más prioritarias para los del Medio Oriente, sobre todo que le quiten las sanciones para lograr así su real negocio, que es la venta de combustible a nivel mundial, tanto a Occidente y al Medio Oriente, con excepción por supuesto de Venezuela. Estos señores del Medio Oriente tienen una crisis económica sin precedente desde el año 2018 y Washington está impidiendo la venta del petróleo de este país. El embargo bloquea el 80% de los ingresos por exportación y la mitad de los recursos presupuestarios del país del Medio Oriente. ¿Ustedes creen si el país estadounidense le solicita a los del Medio Oriente que abandonen a Nicolás, lo hacen? A cambio, entre otras cosas, de levantar las sanciones a estos señores del Medio Oriente, ¿no lo harían? Bueno, de eso estamos hablando. Y esa es una carta que tienen en juego los del Medio Oriente. También estamos hablando del 80% de los ingresos, y con todo esto, estos señores del Medio Oriente se mantienen produciendo petróleo, algo que ni siquiera Maduro ha podido lograr en el país de Venezuela, un país con tanto petróleo. Pero la corrupción y la ineficiencia y la incapacidad de este señor Nicolás simplemente han destruido la industria petrolera. El país norteamericano ha señalado lo siguiente a los del Medio Oriente: tienen una opción: o cambiar su comportamiento amenazador, desestabilizante y dejar de estar inmiscuyéndose en los asuntos de Venezuela y entrando a su territorio, además que se reintegren a la economía global, y la otra opción sería que continúen por el camino del aislamiento económico, algo que los del Medio Oriente por supuesto no pueden ni siquiera seguir resistiendo y no van a poner en juego a Nicolás Maduro. Por eso los del Medio Oriente siguen amenazando y advirtiendo que solo se detendrá el enriquecimiento de uranio si el país estadounidense levanta las sanciones. Ha dicho que pueden soltar a Nicolás Maduro si el país estadounidense le quita las sanciones, y es que si están afectados y desesperados, seguirán estas tensiones. ¿Y cómo podrían lograr un pacto? ¿Se imaginan lo que sucedería si Nicolás Maduro en las próximas semanas? De hecho, ahora mismo los del Medio Oriente no se atreven de pronto ni siquiera a enviarle algo a Nicolás, porque estos señores están esperando esta reunión en donde podrían quitarle las sanciones. Ahora se imaginan el desastre que va a suceder o que podría estar pasándole al régimen de Nicolás Maduro sin la ayuda de los del Medio Oriente. La apuesta del país estadounidense contra Nicolás es el colapso del rey. Estas son las noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más noticias. Las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica a partir de la llegada de Joe Biden al poder. Bueno, pues Biden ya impulsa un complicado giro en la política estadounidense hacia América Latina. La nueva administración buscará más cooperación, aunque eso sí, excluye cambios bruscos en Venezuela o Cuba. El presidente estadounidense, Mr. Hoxha, abre una nueva etapa en las relaciones con Latinoamérica. Estados Unidos regresa al mundo, un análisis de la nueva política hemisférica de Biden. Revista Semana en Colombia, no problem. Algunos piensan que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia está en peligro, dice el semanario, desde la llegada de Biden, pero esto no es así.
Milenio se hacía eco de una primera llamada de AMLO a Biden después de que este ganara las elecciones en noviembre pasado. AMLO, decía el rotativo, recuerda a Biden el proyecto migratorio que pactó con Trump. Mr. Hoxha ya impulsa un complicado giro en la política estadounidense hacia Latinoamérica. La nueva administración buscará más cooperación, aunque eso sí, excluye cambios bruscos en Venezuela o Cuba. Su primer desafío ya lo tiene con una nueva crisis migratoria en la frontera con México. La llegada de miles de menores satura la capacidad de acogida en un asunto especialmente sensible. Creo que el cambio aparece en términos de imagen. Desde que entró Joe Biden en la Casa Blanca, tenía que mostrar una ruptura. La ruptura fue a la vez sobre el frente, ponemos interior, con la temática de la pared a la frontera de México. En febrero hubo 100.000 detenciones en la frontera, un aumento del 28% respecto al mes anterior, todo alentado por las dificultades económicas agravadas por la pandemia. ¿Hasta qué punto podemos hablar de un cambio en las relaciones entre el país estadounidense y Latinoamérica con la llegada de Mr. Hoxha? Pero también, por supuesto, recordando que conoce bien a América Latina. Joe Biden fue presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, se fue mucho por América Latina a raíz de esos 20 últimos años. Así fue también como vicepresidente y nombrando los nuevos responsables de la administración norteamericana encargada de las relaciones con América Latina. La prioridad ahora mismo de Mr. Hoxha es, por supuesto, la pandemia. Pero, ¿qué importancia otorga la nueva administración a las relaciones con la región? Son una de las preguntas que nos planteamos. La sesión del Consejo Metropolitano de Quito no se pudo instalar debido a la inasistencia del bloque correísta. Esto provocó la reacción de varios concejales que creen que la Revolución Ciudadana protege al alcalde Jorge Yunda. Bien, y continuamos con más noticias internacionales. Noticias de Ecuador hoy. Consejo Metropolitano de Quito no se instaló. Se tenía previsto incluir en el orden del día la problemática del alcalde. En esta convocatoria existía la posibilidad de que se mocione el tratamiento de la situación que envuelve al alcalde de la capital y a su hijo Sebastián Yunda. En esta sesión del Consejo Metropolitano, como 9 concejales de la Revolución Ciudadana pretenden salvar al alcalde. Así reaccionaron los concejales después de que la ausencia de los 9 ediles de Fuerza Compromiso Social, partido afín al correísmo, no permitiera que se instale la sesión del Consejo Metropolitano, en la que se tenía previsto pedir se incluya en el orden del día el tratamiento de la actual situación de Yunda y los supuestos manejos irregulares en el municipio en los que estaría vinculado su hijo. La sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Quito no se instaló por falta de quórum. La mañana de hoy estaba previsto que los concejales que han solicitado la renuncia del alcalde Jorge Yunda planteen el tema para incluirlo en el orden del día. La concejal Luz Helena Colonna señaló que hay 20 minutos de espera para las instalaciones de la sesión. Si en ese tiempo no hay al menos 12 concejales, incluido el alcalde, la reunión no se puede instalar. De acuerdo con el registro de asistencia, a la sesión asistieron 9 concejales y Yunda. Ante esto, la secretaría del Consejo, Damaris Ortiz, por pedido del burgomaestre, contado la falta de quórum y señaló la razón de la suspensión de la sesión. Ahora, cuando hay que darle la cara a la ciudad y explicarle a la ciudadanía cuál es nuestra posición ante los hechos, ya vemos quiénes no están aquí para darle la cara a la ciudad y es muy penoso. Complicidad, protección, no lo sé, no sé cómo calificarlo. El bloque de concejales de la denominada Revolución Ciudadana no fue parte de la sesión. En este grupo se encuentran 9 concejales, incluido Orlando Núñez, pese a que ha marcado la distancia de esa tienda política. Para Coloma, el que no haya quórum tiene que ver con el propósito de proteger al alcalde. Hay la intención de evitar que el seno del Consejo se hable de los presuntos diálogos de su hijo que revelarían una presunta red de corrupción en el municipio. Coloma se refiere a los chats que supuestamente había mantenido Sebastián Yunda, hijo del alcalde, con funcionarios municipales, en lo que se muestran presuntas irregularidades. El alcalde salió apresurado de la sesión en cuanto se constató la falta de quórum. Incluso a los medios de comunicación se nos impidió recoger sus declaraciones.
se necesitaba la presencia de al menos 11 ediles y el alcalde, es decir, 12 miembros. El concejal Omar Ceballos también se pronunció tras la sesión fallida. Desde la semana pasada, algunos concejales han hecho pública su posición y han pedido que Yunda deje el cargo. Ese planteamiento es el que pretendía abordar en la sesión de esta mañana. Si es que esto continúa, los quiteños en general no solo tendrán que pedir la renuncia del alcalde, sino también tendrán que revocar al consejo en pleno, porque esta desgobernanza del alcalde no puede trasladarse al consejo metropolitano también. Esta es la primera vez que una sesión del Consejo Metropolitano de Quito de esta administración no se logra instalar por falta de quórum y coincidencialmente ocurre en medio del escándalo por las conversaciones halladas en el celular de Sebastián Yunda. El bloque de concejales de la denominada Revolución Ciudadana se pronunció mediante su cuenta de Twitter. En el escrito estarían señalando que no serían parte del show mediático de denuncia selectiva y judicialización de la política. Ha sido hecho de corrupción tras hecho de corrupción. Primero fue MAPS, luego fueron las pruebas COVID, ahora son estos chats. Estamos empañados en una serie de hechos penosos para la ciudad. En su comunicado, el correísmo señala que cualquier proceso de determinación de mandato debe realizarse siguiendo los mecanismos establecidos por participación ciudadana. Ahora los concejales que sí se presentaron analizan la posibilidad de autoconvocarse para debatir la crisis que enfrenta el municipio al mando del alcalde Yunda. Pasado el mediodía, el bloque afín al correísmo emitió un comunicado en el que exhorta a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría y la Función Judicial a llevar adelante los procesos necesarios. Mucha atención porque tenemos información de última hora. Guayaquil endurece medidas por incremento de contagios. El COE cantonal de Guayaquil, que preside la alcaldesa Cintia Viteri, emitió nuevas resoluciones para la ciudad debido al incremento de contagios. Las medidas, que empezarán a regir a partir de las 12 horas de este 31 de marzo, tienen el objetivo de retardar la tasa de transmisión y que la ciudad recupere la capacidad de su red hospitalaria. Bueno, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Si te gustaron las noticias, suscríbete al canal y déjanos toda tu opinión de lo que piensas de toda la información. Gracias y chao.